¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Hoy ya estamos en abril, hoy es 2 de abril, hoy es el Día del Niño, pues ya ni me acuerdo, he dejado de seguir algunas tradiciones, pero bueno, es el 2 de abril, ya parece ser que la última nevada aquí en Toronto ya pasó. Tuvimos todavía para cerrar con broche de oro, una nevada ahí medio regular, nada importante, pero ya eso fue el último día de marzo. El último día de marzo nevó y y bueno, esperemos que ya haya terminado, las temperaturas ya van para arriba. Hoy hay un día soleado, hermosísimo, no tan frío, no sé, estaremos creo que 10 grados, alguna cosa así. Vamos a checar para que no les esté diciendo mentiras. Pero hoy un día maravilloso aquí en Canadá y muy contento porque tengo tiempo para poder compartir con ustedes. Y el día de hoy lo que pretendo hacer, 8 grados, 8 graditos, 8 graditos soleado, ¿no? Entonces lo que pretendo hacer el día de hoy es hacer un recuento, un resumen de cómo ha sido toda esta aventura, ¿no? Hace poco estaba platicando yo con una persona a quien yo respeto. Esta persona es una luchadora, aguerrida, perseverante, tenaz, echada para adelante, que decidió que México no era lo suyo y con una enorme cantidad de limitantes de todo tipo decidió aventurarse, consiguió el apoyo de algunos familiares que le hicieron este soporte, que la soportaron y eh, instruyéndose y preguntando y todo esto logró su carta de aceptación a Centennial. Posteriormente se le venció su permiso con muchas limitantes de tipo financiero, como todos, ¿no? Se le venció su visa de estudio, entonces se aplicó para solicitar su extensión y ya le dieron su extensión y ahí va, y ahí va, y ahí va, siguiendo, luchando, luchando, luchando. Entonces, esta persona a quien he seguido muy de cerca en su proceso y quien se ha ganado mi respeto, me comentó que al menos a ella le parecía interesante cuando yo compartía la cuestión de cómo me ha ido a mí en lo personal, es decir, cómo ha sido, lejos de los tecnicismos de los programas o las posiciones del gobierno o cuestiones un poco más, digamos, legaloides, cómo le ha ido a la persona, es decir, cuál ha sido mi vivencia en este proyecto que sin duda alguna, uno de los más ambiciosos de mi vida, de lo que he emprendido en mis 51 años, este proyecto de migrar a Canadá es uno de los retos más ambiciosos, más difíciles, más gratificantes, lleno de retos que he emprendido en toda mi vida. Aún no lo logro, pero bueno, yo lo que quiero hacer, y es posible que sí, este video se extienda un poquito, es hacer un recuento de cómo se han dado las cosas para que de alguna manera tú las distintas personas que me hacen el favor de seguir, están en distintas fases del proceso. Unos ya empezaron a soñar, otros ya no pueden dejar de soñar porque ya lo tienen todo el tiempo, día y noche, esa idea de venir a Canadá, de mudarse a Canadá, de emigrar a Canadá, dejar sus países de origen, dejar tantos problemas innecesarios que tenemos en América Latina o que tienen nuestros hermanos en América Latina. Y, y algunos que ya lograron dar el primer paso, es por demás gratificante seguirlos, ver cómo les cambia la vida, ¿no? Déjenme hacer mute a esto para no estar con distracciones. Y este
Y bueno, ojalá que con este testimonio te puedas identificar en la etapa en que tú te encuentres, ¿no? Porque yo ya pasé por todas esas, ya pasé por todas las etapas de primero la curiosidad de Canadá, ¿por qué tanto Canadá? Luego ya empezar a informarme, a ver qué es Canadá, dónde está, por qué todo el mundo habla de él, cómo vive la gente en Canadá, qué se come, qué se hace, qué se habla, cómo se baila, todo, ¿no? Y de ahí al enamoramiento ya franco del país y empezar el sueño que no te deja, que simplemente no te deja, donde te duermes en la noche pensando en Canadá, te levantas al día siguiente pensando en Canadá y todo el tiempo estás con Canadá presente. Entonces, es, yo lo que les quiero decir es que este sueño lo tuve desde que tengo memoria, ni siquiera sé qué detonó, qué fue lo que a mí me hizo empezar a soñar en Canadá. Siempre admiré, siempre estuve a disgusto en México. Bueno, desde que empecé a tener, eh, eh, digamos que una concepción propia, desde que empecé a tomar posturas en la vida y a ver las distintas manifestaciones de las sociedades y las distintas formas de vida, los problemas que enfrenta cada una de las sociedades, empecé cada vez a estar más a disgusto con México, más a disgusto con todo lo que ahí se vive, que no necesito contártelo, por supuesto. Te sentirás plenamente identificado, no importa que no estés en México, pero toda América Latina se, 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 se cuece de la misma forma, ¿no? Y entonces muy a disgusto, muy a disgusto con México y no encontraba, tuve un primer intento de salirme de México y precisamente aquí en Toronto lo hice muy mal, no me salieron las cosas, no estudié, no me preparé, sí ahorré, pero me salieron muy malas cosas, tan mal que me tuve que regresar. Afortunadamente no estuve aquí en la ilegalidad, simplemente fueron, no sé, un par de meses, no me acuerdo cuánto tiempo fue, donde empecé ya a organizarme para emigrar, pero no tenía idea, realmente no estudié lo suficiente, ¿no? Hice otro intento por salirme de México, me fui a UK, ahí con mucho soporte migratorio porque tenía el pasaporte español, entonces tenía ciudadano de la Comunidad Europea, no necesitas ningún permiso, no necesitas lograr la residencia ni nada, pero Europa está tremendamente deprimida, ¿no? Tremendamente deprimida. La situación económica en Europa es verdaderamente preocupante. La gente en promedio, tarda 8 meses en encontrar un trabajo. La gente que tiene un trabajo, por supuesto que no lo suelta por nada del mundo, y no porque estén bien pagados, sino porque simplemente no hay. No hay. Esa fue mi experiencia en UK, y bueno, ya estudiando y leyendo otras partes de Europa, España está terriblemente mal, y no, la cosa en Europa está muy difícil, por lo cual yo no vi posibilidades de poder llevar ahí a mi familia, darles ese futuro a mis hijos, porque las escuelas se tenían que pagar, era prácticamente, financieramente, era inviable, totalmente inviable poder salir adelante, y entonces aborté el proyecto de UK y me regresé a México, hasta que un buen día, el detonador fue precisamente mi hijo. Estábamos ahí en la casa, ya saben que les he comentado, vivíamos en Cancún, pasé 20 años en Cancún, ahí nacieron mis hijos, ahí me casé, ahí fue una parte muy importante de mi vida Cancún. Y en una de esas estábamos ahí en la mesa, estábamos mi hijo, mi esposa y yo, y mi hijo dijo que quería estudiar en Canadá. Y me acuerdo perfecto el momento donde estábamos todos. Entonces, ahí fue como que no pretexto, sino como que el gatillo, el detonador de precisamente decir, bueno, pues si yo tengo un sueño, ¿dónde está mi sueño? ¿Por qué no lo estoy llevando a cabo? Ahora, mi hijo me dice que tiene interés en estudiar en Canadá, pues hagámoslo ahora, ¿no? Y de ahí empezamos a tomar acción, mi esposa y yo empezamos a planear, empezamos a juntar dinero y empezamos ya a enfocarnos fuerte en la cuestión de que mi hijo estudiara aquí la preparatoria en Canadá, lo que es high school, ¿no? Senior high school. Entonces, nuestra vida en México en ese momento no era mala, teníamos nuestro negocio propio, inclusive las oficinas del negocio vivíamos en un lugar, eran dos casas así juntas que se comunicaban por el patio trasero,
Entonces, una casa era las oficinas del negocio y la otra casa era la casa donde vivíamos. Estábamos muy bien económicamente, no teníamos éramos muy solventes. No es que nos diéramos la gran vida, pero vivíamos cómodamente. Mis hijos iban a escuela particular, mi hija estaba viviendo en Mérida, estudiando, estaba empezando a estudiar su carrera. Este, y bueno, simplemente de ahí ya nos seguimos hasta que en diciembre de 2015 yo viajé y aterricé en Toronto Pearson, que es el Toronto Pearson International Airport, que es el nombre del aeropuerto de aquí de Toronto. Y ese día yo aterricé, el 1 de diciembre de 2015, me puse mi traje, ¿no? Solamente tengo un traje Hugo Boss y ese es como que para ocasiones especiales. Me puse mi Hugo Boss, me puse mi corbata Escapino y aterricé en Toronto con ganas, no con ganas, sino con la determinación absoluta de que yo iba a hacer que Canadá funcionara de una vez por todas. Yo tenía en ese entonces 48 años. Entonces estaba a 2 años de cumplir 50 y dije, borrón y cuenta nueva, pero esto de Canadá va a funcionar. Va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Y entonces así fue, 1 de diciembre, aterrizo en el aeropuerto de Toronto. Lo primero que hice fue ir al Starbucks de ahí, del aeropuerto, y de ahí me subí a mi camioncito y vámonos. Empecé, yo llegué, ya había pregestionado en una casa de huéspedes que me permitieran hospedarme a cambio de un cierto número de horas de trabajo a la semana. Entonces así fue. Yo llegué esa noche directo a la casa de huéspedes con quien ya había estado hablando previamente. Entonces me dieron una habitación normal, no la habitación del basement, que es una casa de huéspedes muy, muy antigua, hermosísima. Donde ese día, bueno, llegué en la noche, yo obviamente estaba muerto de haber viajado y todo esto. Me dieron una habitación normal, que por supuesto no me cobraron, muy gentiles. Y al día siguiente formalicé las gestiones con los propietarios de la casa, que en ese momento no estaban en Canadá porque todos los inviernos se van a otro lado, pero esa historia no importa, sino que lo vimos por teléfono con el gerente de ahí, que fue muy gentil, y me asignaron una habitación en el basement, una mini habitación, ¿no? Una mini habitación que tenía un frigobar, una televisión, un calentador y, bueno, y gozaba de señal de internet, ¿no? Entonces estaba sensacional. Yo la primera vez que entré a Canadá, entré con una visa de negocios. Tenía la idea de hacer negocios en Canadá, importando. Por muchísimos años me dediqué al comercio exterior. De eso era nuestro negocio en México. Y entonces inicialmente pensé que podía importar comida y artículos típicos de México, que aquí son increíblemente valorados: artesanía, comida, cualquier tipo de cuestiones manufacturadas en México. Y bueno, entonces pedí una visa de negocios, obtuve una visa de negocios. Ya estando aquí y sondeando el mercado, vi que no era viable. Había una enorme competencia porque todo el mercado de productos mexicanos se abastece desde Chicago, ¿no? Ya haciendo el sondeo de mercado me enteré. Era muy, muy difícil competir con los precios que ofrecían, la logística ya que tenían muy armada y todo esto. Hablé con algunos posibles clientes, me moví y me di cuenta que no era una opción. Entonces de ahí brinqué a una idea, a otro sueño que tuve por muchísimos años, que era el de ser piloto. Entonces me acerqué a una escuela de aviación, inicié clases teóricas, se llama Toronto Airways. Inicié clases teóricas con ellos. Posteriormente tuve la oportunidad de volar un Cessna, lo que le llaman el vuelo Discovery Flight, que es, digamos, una forma de engancharte con el programa, en donde tú te subes ya del lado del piloto. Obviamente se sube un instructor contigo del lado del copiloto o del primer oficial, y bueno, y en determinado momento del vuelo
te permiten, obviamente ya después de nivelado y todo esto, te permiten tomar el control de la avioneta, hacer algunas maniobras, y bueno, muy interesante. Sin embargo, tremendamente caro y muy difícil poder cazar lo que dura un curso de instrucción de aviación y la calidad del mismo como para que sirviera para una cuestión migratoria. Entonces dejé la escuela de aviación después de haber hecho mi primer vuelo, mi primer Discovery Flight. Disfruté mucho el tiempo que duró y me enfoqué a hacer cosas que me sirvieran para la cuestión migratoria y no tanto para desarrollar ese sueño de convertirme en piloto o bien de hacer mi propio negocio aquí en Canadá. Entonces fue cuando entré a una escuela particular, por ahí tal vez fue por ahí de febrero, marzo de 2016, donde entré a Herzing College, que es una escuela privada, a estudiar una cosa que se llama paralegal, que es como si fuera un abogado chiquito. En Canadá son los que se encargan de llevar pequeños casos o algunos son los que pueden litigar en las pequeñas cortes, ¿no? Se llama Small Claims Court. Esa figura no la tenemos en México. Aquí son abogados que requieren solamente un año de formación y con eso pueden llevar ciertos asuntos de derecho, en materia de derecho, y básicamente derecho comercial, ¿no? Entonces, sin embargo, y todo iba muy bien, estaba estudiando, estaba pasando, obviamente aprobando mis materias, hasta que en junio, me parece, en junio o julio de 2016, llegó mi hijo, que ya con 16 años cumplidos iba a entrar a high school. Y entonces ahí, yo feliz de la vida, mi esposa y yo, llevamos a inscribir a nuestro hijo y con la sorpresa de que no podía él cursar ingresar a la escuela pública sin que se cumplieran dos condiciones que son las que normalmente les repito en nuestras transmisiones en vivo. Una, que yo estudiara en college público, no privado. Y otra, que mi esposa tuviera un permiso a tiempo completo. Ya teníamos, no, yo creo que fue julio o agosto, más bien porque las clases empezaban en septiembre, y ya teníamos muy próximo el semestre para que mi esposa tramitara un permiso de trabajo. Lo pedimos inmediatamente, pero tarda en llegar. Y entonces ya no cerraban inscripciones, pero sin embargo ya se avecinaba el inicio de clases, por lo cual dejé la escuela privada y me concentré en ingresar a un college público, que fue cuando apareció Seneca en la escena. Afortunadamente, en ese punto todavía tenía ahorros, todavía tenía solvencia como para poder maniobrar y hacer ese tipo de cambios. Solamente en el cambio de Herzing a Seneca perdí $2,500, que es la cuota que pagas tu estudiante internacional, más con las colegiaturas. Y fueron épocas difíciles, ¿no? Pero se hizo lo que se tenía que hacer y yo necesitaba inscribir a mi hijo en la escuela, porque si no, entonces esto iba a ser un desastre, imagínense. Y así fue, yo me cambié al college público eh, para empezar en el semestre de otoño, en septiembre de 2016, y ahí a vapor escogí una carrera que ahora no es que me arrepienta, pero siento que debía haber escogido una carrera mucho más sencilla. Escogí simplemente lo que yo venía haciendo de comercio exterior y escogí un diploma que se llama actualmente International Transportation and Customs. Posteriormente, ya con mi carta de aceptación de Seneca, volví a las escuelas, a las oficinas digamos que de las equivalentes al Ministerio de Educación. Volví con ese comprobante para entonces poder inscribir a mi hijo y entonces ahí ya me pudieron dar la carta para que él entrara a la escuela y bueno, y continuábamos con una vida normal, ¿no? Para ese entonces el permiso de mi esposa no había llegado todavía, pero sin embargo pude inscribir a mi hijo dado esta circunstancia que les comento. Yo ya estaba estudiando en un colegio público, estaba aceptado, ya había pagado el semestre lo tuve que pagar por adelantado, tuve que pagar $7,500, $8,000 por adelantado. Entonces sí fueron temporadas difíciles, pero bueno, lo logramos y yo empecé a estudiar en Seneca en septiembre de 2016. Pasó todo el primer
el primer semestre, ahí yo empecé a trabajar en, en un restaurante como dishwasher o como lavaplatos, en un proyecto que digamos que es un restaurante de muchísimos años, y en la parte de arriba tienen un roof o tienen un patio donde en primavera y en verano lo abren para, pero ¿cómo estuvo? No, yo empecé a trabajar ahí desde el verano. Bueno, los tiempos, no, las fechas exactas no son tan importantes, pero yo empecé a trabajar ahí como dishwasher. Los sábados y los domingos, de lunes a viernes iba a la escuela, y sábados y domingos yo iba y me aventaba 10 horas el sábado, 10 horas el domingo, y con eso me ayudaba para los gastos fijos, ¿no? No salía con todo, porque obviamente eran nada más 20 horas, pero me ayudaba con los gastos, para los gastos fijos. Eh, de ahí continuó, terminé el primer semestre, llegó 2017, me hice un segundo semestre, que fue el semestre de invierno, y el verano no lo estudié, porque necesitaba trabajar de tiempo completo, y para ahorrar para el siguiente, ahí ya mis ahorros ya prácticamente habían desaparecido, y entonces dejé de trabajar el verano para que entonces dejé de estudiar el verano, que es válido, es algo que inmigración acepta, para entonces trabajar de tiempo completo y poder reunir la suficiente cantidad de dinero para entonces pagar mi siguiente semestre. Así fue, estuve trabajando básicamente en mis negocios, también hice otros trabajos por fuera, estuve trabajando mucho, 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 hice un Airbnb en la casa que rentaba, de ahí también me fue muy bien, estuve rentando cuartos a estudiantes, yo empezaba mi día tempranito y acababa mi día, pues no tan tarde, pero sí, no sé, 8 o 10 de la noche, y acababa muerto, y así eran todos los días, de lunes a domingo, porque estaba imparable, pero era lo que se necesitaba, porque yo tenía un montón de gastos, tenía que, por supuesto, ver por mi hijo y salir adelante, ¿no? Entonces, eso fue todo lo que fue 2016. A partir de 2017, perdón, 2015, 2016, enero, febrero, sí, regresé a la escuela perdón, se acabó 2016, 2017, hice ahorita me perdí un poquito con los tiempos, pero bueno, fueron 2 semestres, perdón, 2 años de Seneca, cuatro semestres, y para por fin terminar la carrera en abril de 2018, eh, ya muy, muy desgastado económicamente. El último semestre no tenía cómo pagarlo, y entonces lo que hice fue firmarlo con mi tarjeta. Desde que llegué a Canadá, me preocupé por empezar bueno, desde que pude abrir una tarjeta, abrir una cuenta en el banco, que fue a partir de que tuve estatus de estudiante. este, Abrí mi cuenta de banco, solicité una tarjeta de crédito, y luego solicité otra, y empecé a construir mi crédito, y hice buen historial crediticio, para que entonces me fueran aumentando mi límite de crédito, y así fue. Entonces estuve listo para pagar el cuarto semestre. Yo ya no tenía ahorros, ya no tenía un solo dólar partido por la mitad, vivía totalmente al día, y entonces, para pagar mi cuarto semestre, es decir, el semestre de enero a abril de 2018, lo que hice fue firmarlo. Dije, a ver luego cómo le hago, a ver cómo lo pago, pero este semestre sale, porque después de este semestre yo necesito pedir mi permiso de trabajo para los próximos 3 años. Entonces era sí o sí. Ese pago tenía que salir, ese semestre se tenía que cubrir. Lo de las calificaciones o de aprobar era lo que menos me preocupaba, porque yo sabía que lo único que tenía que hacer para sacar la escuela era ir, y nada más. Todo lo demás, si yo estaba sentadito ahí, las cosas iban a salir. Entonces, eso no me preocupaba. Si tenía que invertir tiempo para hacer trabajos en equipo, para estudiar para los exámenes, nada me preocupaba el poder pagarlo, el poder enfrentar ese costo enorme. Y así fue, lo firmé, vámonos, ¿no? Y en abril de 2018 terminó mi vida de estudiante en Canadá. Eh, a partir de eso fue que empezó una etapa
tremendamente difícil, que hasta ahorita no se ha resuelto en su totalidad, que fue la cuestión del empleo. Ahí me enfrenté, digamos que terminé una faceta, terminé muy bien en la escuela, muy bien, terminé con honores, me dieron honores. Eh, no fui a la celebración porque yo cometí un grave error en la escuela, que fue empezar a involucrarme demasiado. Y a mí se me olvidó que yo había entrado a la escuela para obtener un permiso de trabajo y después obtener mi residencia y nada más. Pero empecé a estar muy influenciado, sobre todo por mis profesores, gente muy exitosa que tenían carreras brillantes. Entonces empecé como que a querer ser como ellos, ¿no? Y entonces empecé a tomar cursos adicionales, a invertir más dinero, a meterle mucho. Si tenía un examen me preparaba de sobremanera para poder sacar la mayor calificación posible. Y entonces empecé a tener lo que es el GPA, que es el promedio de aprovechamiento, pues muy alto, y ya me perfilaba yo para graduarme con altos honores, honores y luego lo general, ¿no? Entonces, en el cuarto me di cuenta a tiempo y en el cuarto semestre bajé, pero bajé muchísimo las revoluciones. Empecé a dedicarle solamente el tiempo absolutamente necesario a la escuela. Tenía yo también ya la cuestión financiera que tenía que atender, es decir, dedicar tiempo a trabajar, a hacer negocios, a generar dinero. Y, y entonces, ahí la dinámica cambió cuando terminé en abril de 2018, porque lo primero que obtuve fue un trabajo en un lugar relacionado con lo que había estudiado, es decir, en una agencia aduanal. En una agencia aduanal que estaba extremadamente retirada de casa. Yo hacía nada más de ida y de regreso 5 horas de transporte. Sí, hacía 2 horas y media de ida, 2 horas y media de regreso, más toda la jornada laboral. Yo no estaba, pero en lo absoluto a gusto dentro de la empresa, por distintas condiciones que no vale la pena mencionar aquí. Me sentía totalmente a disgusto y pensé que era muy fácil. Simplemente dije, si encontré, terminé en abril y en mayo ya tenía un empleo, ¿no? Un empleo calificado. Ustedes saben que para poder pedir la residencia, al menos por Canadian Experience Class, debes de tener por lo menos un NOC 0 A o B, o sea, estar trabajando en una posición calificada. Yo era un export agent o agente de exportación, tenía una posición calificada, y se me hizo fácil. Dije, pues, ¿por qué no voy a conseguir otro empleo igual calificado si inmediatamente conseguí ¿no? Entonces decidí renunciar con tiempo, avisé con 2 semanas de anticipación, que es lo que en Canadá se acostumbra, y todo bien, terminé muy bien con ellos, carta de recomendación, todo en orden, y ahí empezó una debacle importante, porque entonces empecé a tratar de colocarme en un empleo con las mismas características, pero pensé que podía encontrar algo más cerca, y que la naturaleza del trabajo me agradara más, o las condiciones que ahí imperaban no imperaran en el nuevo trabajo, y no conseguía nada, y no conseguía nada, y empecé a estar sin trabajo, sin trabajo, sin trabajo, una situación muy complicada, hasta que decidí tomar un trabajo no calificado, ¿cómo se llama esto? En un call center, como Customer Service, que se llama, una empresa que se llama muy grande, que se llama Single Point. Ahí estuve por una etapa muy corta, pensé que estaba simplemente desperdiciando mi tiempo, y después de ahí se abrió una oportunidad. Estamos hablando de todas estas cosas pasaron en 2018, es decir, el año pasado fue un año importante para mí, tantos sentidos. Y después de ese empleo, seguí intentando conseguir una posición calificada, no lo logré, entré a una empresa muy fuerte, que es en la que estuve de abril, junio, me parece que de junio a diciembre, de junio a enero, que es una empresa que se llama Global, como Bill Collector o agente de cobranza o cobrador, recuperador de cartera. Y tenía esta empresa muy fuerte, tenía contratos con los principales bancos. En este caso yo estaba en el equipo de Citibank, y, y un trabajo, las condiciones de trabajo muy buenas, los horarios muy buenos, la paga más o menos, las comisiones realmente no tantas, pero seguía sin ser una posición calificada, seguía sin ser una posición calificada. Entonces, pero bueno, tenía que subsistir, tenía que pagar cuentas,
Y ahí vino como una desaceleración muy fuerte en mi proyecto migratorio, muy, muy fuerte. Ahí siento que encontré mi círculo de confort eh, y dejé que pasaran los meses esperando, ¿no? Esperando. Hasta que, y ahí yo iba de lunes a viernes, iba hacia mi trabajo, empecé a ser bueno en lo que hacía, tenía un muy buen jefe, un buen equipo de trabajo, muy favorables las condiciones, oficinas muy cómodas, todo bien, pero no era, seguía siendo una posición. Bill Collector, irónicamente, es una posición no calificada. Y tienes que tener, es una posición, creo yo, que extremadamente compleja, porque tienes que estar al tanto de muchísimas regulaciones para no caer en errores que luego se convierten en demandas, ¿no? Cobrarle a la gente no, o sea, al menos en Estados Unidos está muy regulado. Nosotros trabajábamos con el mercado de Estados Unidos y tremendamente regulado, ¿no? Dices una palabra de más, demanda, ¿no? Entonces, pero no es una posición no calificada. Entonces seguía sin calificar, seguía sin calificar. Eh, eh, en diciembre estábamos mi esposa y yo platicando sobre el proyecto migratorio y decidimos hacer una prueba en Express Entry, porque yo pensé, bueno, voy a meter mi expediente a Express Entry a ver qué pasa. Es decir, ya tengo mi diploma, tengo mi IELTS, tengo la experiencia de mi trabajo calificando en México. Vamos a ver qué pasa. Pues bueno, en Express Entry ni siquiera se me permitió abrir el expediente porque no reunía ni siquiera los puntos mínimos necesarios, precisamente porque no tenía una posición calificada. Entonces eso fue como que la gota que derramó el vaso, y eso nunca se me va a olvidar. Fue en diciembre de 2018, cuando yo entonces tomé la decisión de salir de ese círculo de confort en el que había estado los últimos 7 meses. 7 meses, sí, 7 meses, y romper con lo que se tuviera que romper y pagar los costos que se tuvieran que pagar por obtener una posición calificada. No importaba si era ya relacionada con mi carrera, no relacionada o lo que fuera, pero yo necesitaba una posición calificada ya para empezar a contabilizar, porque a mí mi permiso de trabajo me lo autorizaron en septiembre de 2000, para septiembre de 2018, para septiembre de 2021. En ese entonces, fue la gota que derramó el vaso, el que yo no pudiera meter mi expediente a Express Entry, y entonces rompí, avisé que me retiraba, y entonces salí a buscar un trabajo. Pensé que como cook o la posición de cocinero era una posición tan demandada y al mismo tiempo una posición calificada, y además había tenido yo ya la experiencia de cuando llegué a trabajar aquí a Canadá, que primero fui dishwasher, pero luego me ascendieron a cook, a cocinero, y entonces tenía ya esa experiencia, podía poner en mi currículum que tenía esa experiencia, y dije, voy por esa. No es que me fascinara la idea, ¿verdad? Es un trabajo bien pesado el ser cocinero, estás de pie muchísimas horas, no es cualquier cosa, ¿eh? Ser cook, nunca lo había sido en mi vida, bueno, empezando aquí en Canadá. Y entonces, pero dije, voy por esa posición calificada. Todo el mundo necesita un cook. Hay una cantidad de ofertas porque es un medio muy difícil. Los cooks se van muy rápido. No es la profesión mejor pagada, pero es calificada, no 6322. Entonces dije, me voy y me contrato como cook en cualquier lugar. Y entonces empecé mi búsqueda. En los primeros lugares de mi lista estaba la empresa en la que mi esposa había estado trabajando el año anterior, una empresa que nos generaba confianza, que ya conocíamos y todo esto, y estaban solicitando un cook precisamente para el restaurante, y estaba trabajando en la planta, ¿no? Entonces tenía esa referencia, pedí el trabajo en diciembre y me lo dieron. Entonces renuncié a Global, y ahí no me dejaron renunciar. Me ofrecieron darme que yo no fuera los viernes, porque originalmente en el restaurante me contrataron viernes, sábado y domingo nada más, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Entonces mi jefe, con el afán de retenerme y en un enorme gesto de gentileza y de estrategia también para no dejar de recibir mis servicios, me propuso que fuera a trabajar de lunes a jueves y que fuera al restaurante jueves, viernes y sábado.
cosa que acepté en un inicio para poder continuar. No creo que la cámara no sé si la cámara se congeló, pero bueno, eventualmente se va a arreglar. Espero que todo esté bien. Y bueno, esto sucedió en diciembre, y en enero decidí que ya no iba a continuar con Logan, cosa que hice. Puse mi renuncia, avisé con 2 semanas de anticipación y me quedé solamente con el restaurante. Posteriormente, para poder abrir otro camino y otra posibilidad laboral, empecé a trabajar en McDonald's también. Entonces, así estuve trabajando en McDonald's de 5 de la mañana a 11 de la mañana, para después irme al restaurante los viernes, sábados y domingos. Actualmente estoy trabajando solamente en el restaurante. Estoy invirtiendo tiempo todavía tengo parte del negocio que tenía de importaciones, aún lo conservo, una pequeña parte, muy pequeña, que hago a distancia. Y bueno, ahora mi esposa regresó a trabajar a la empresa esta que les menciono. Afortunadamente recibió una invitación para regresar a trabajar, no en la misma área donde ella estaba, en otra área. Está incursionando una nueva posición, le está yendo muy bien, y así estamos, ¿no? Ella va a trabajar de lunes a viernes a esa empresa, yo voy al restaurante los sábados, los domingos y los lunes. Me cambiaron el horario, y en 3 semanas pues me encargo de algunas de gestiones, me encargo del negocio, me encargo del proyecto del canal, de ver algunos asuntos relacionados con la casa. Ahora estamos en plena etapa de impuestos, entonces hay que organizar la cuestión de las declaraciones de impuestos y demás, y esperando que llegue el permiso de trabajo de mi esposa, que si bien ella ya está trabajando, está condicionada a que reciba el permiso de trabajo que nos negaron en su oportunidad. Se los comenté, lo compartí con ustedes, que el año pasado le negaron a ella por no tener porque yo no tenía una posición calificada, que fue otra de las razones por las cuales decidí romper mi círculo de confort del trabajo seguro, estable, rutinario, de 9 a 5 que yo tenía en Global, y que, bueno, bien que mal, nos daba estabilidad en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo pinta? ¿Cómo pinta? Déjenme ver si esto de la pantalla ya me preocupó un poquito, porque aquí en la imagen, ya está. Creo que no, se congeló por un segundito, ¿no? Obviamente han pasado muchas cosas que no he incluido, detalles menores, cuestiones de tipo personal que no viene al caso, que no son del interés público. Ustedes imagínense que cuando viven en otro país, o sea, Canadá no te exenta de las calamidades de la vida. Sí te quita toda la problemática que tienes en tu país, que es, digamos, es directamente relacionada a tu país. La inseguridad, la corrupción, el bajo poder adquisitivo y todo eso, sí te lo quita. Yo aquí puedo salir a la calle tranquilo, mi nivel adquisitivo o mi calidad de vida ha cambiado muchísimo. Mis condiciones de vida, en el lugar donde vivo, el fraccionamiento donde vivo, la casa donde vivo, todo ha cambiado muchísimo para bien, ¿no? Para bien, sin duda alguna. Pero las calamidades de la vida, esas te persiguen a donde vayas, me explico. Los problemas familiares te van a encontrar, no importa qué tan lejos estés. Las enfermedades, hay las calamidades, ¿no? Alguien decía que en esta vida tienes que tragar piedras, y esas piedras las tragas en cualquier lado, nada más que tú decides en dónde las quieres tragar. Yo prefiero que esas piedras tragarlas aquí en Canadá, con toda una serie de beneficios y con un proyecto específico para mis hijos, un proyecto de vida grandioso en un país sensacional, a tragarlas en otro lado. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. No pienses que esto es la panacea. También hay calamidades. He pasado por lo mío. He tenido etapas bien, bien, bien difíciles.
no tanto en lo económico, sino en otros sentidos muy, muy difíciles, que he encontrado la manera de solventar, de salir adelante, de dejarlo atrás, de superar, de ser más fuerte. Pero bueno, estaba en cómo pinta el 2019. El 2019 pinta muy bien. Estoy ya por conseguir la nominación provincial de Ontario, lo cual me va a elevar mi puntaje para que yo entre al Express Entry y pueda por fin aplicar a la residencia, que es mi objetivo actualmente, mi objetivo número uno, para poder pues hacer muchísimas cosas. Mi hija ya está terminando, le faltan 3 semanas para terminar, un par de semanas para terminar su segundo semestre en Centennial College de Culinary Arts. Ahora ella va a dejar de estudiar el verano, precisamente también para ponerse a trabajar. Le pedí que me ayudara trabajando y aportando para que yo esté fuerte para en septiembre pagar su tercer semestre y que entonces ella pueda continuar con sus estudios. Ella ya, como es mayor de 22 años, ella no va a obtener la residencia permanente cuando yo la obtenga. La van a obtener mi esposa y mi hijo, porque mi hijo tiene 18 años. Ahora 19 va a cumplir en abril. Y entonces, por ese lado, las cosas van bien. La situación económica sigue estando muy apretada, muy, muy apretada. Ahora que regresó mi esposa a trabajar, ya vamos a ligeramente mejorar para hacer frente. Me voy a cambiar de casa. Ahora el 15 de mayo dejo esta casa que me cuesta mucho dinero y nos vamos a un departamento. Vamos a rentar un departamentito de 3 recámaras, algo bien, en la misma zona en la que nos estamos, donde nos sentimos ya cómodos. Se llama West Hill. Y vamos a reducirle al gasto de casa un buen pedazo, estando en un lugar más pequeño. Además de eso, yo ya no tengo tiempo para hacer las labores de jardinería, que en esta casa son enormes. Tiene un jardín muy grande, así como que diseñado arquitectónicamente, con vereditas y bueno, está muy bonito el jardín, pero demanda un mantenimiento tremendo, ¿no? Entonces yo no estoy dispuesto ya. En el otoño se caen todas las hojas, tienes que invertir una cantidad ignómina de tiempo en recoger las hojas, comprar bolsas para ver. Es una historia larga y aburrida, pero yo ya no quiero casa. Ya no quiero casa, ya lo que quiero es un departamento que me hospede, yo pagar una cuota al mes, que todo esté incluido y quitarme de problemas, ¿no? Entonces eso va a pasar. Ya mañana tengo una cita a las 10, el jueves tengo una cita a las 11 para poder hacerlo. Y yo creo, si todo sale bien, que este año voy a lograr la nominación provincial y voy a lograr la residencia permanente, porque en cuanto logre la nominación provincial, meto mi expediente a Express Entry y entonces ya tengo la oferta de trabajo. Me hace falta ahí una información que mi empleador gentilmente me va a proporcionar para que yo pueda meter toda la documentación y entonces obtener mi nominación provincial para que en Express Entry yo pueda salir en las invitaciones a residente permanente que se hacen mes con mes y donde actualmente pues son alrededor de 400 puntos o 430 o 420, no me acuerdo, los sorteos para ser invitado a la residencia permanente y entonces que yo pueda también en septiembre, que inicia mi hijo, mi hijo el menor, sus estudios en college y que yo también pueda poder pagarlos a cuota de estudiante doméstico, que ustedes saben que es muchas veces menos de la mitad de lo que los internacionales pagamos en cuotas de escuela. Entonces, así las cosas. Espero que esta historia te resulte, este testimonio. Traté de resumirlo lo más que pude, aún así, aún resumiéndolo, se me fueron ya 45 minutos. Espero lo encuentres de interés, que puedas de alguna manera verte en mi propio espejo y que lo que he pasado y lo que he vivido te sirva, te sea de utilidad en tu proyecto, que logres conectarte conmigo, que logres identificar algunas situaciones que yo he vivido, las cosas que me han pasado, los errores que he cometido, que han sido muchos, ¿no? Que han sido muchos en este proceso, en estos 3 años. Ya el 1 de diciembre de este año cumplo 4 años en Canadá y tengo asegurada
mi situación migratoria, la mía y la de mi familia, hasta 2021. Antes de 2021, yo necesito, sí o sí, pase lo que pase, así como cuando llegué a Canadá el 1 de diciembre diciendo esto tiene que funcionar, ahora así es mi situación con la residencia permanente y mi permiso de trabajo. Sí o sí, pase lo que pase, con, sin o a pesar de, mi residencia permanente tiene que salir antes de eso. Porque entonces, después, si se me acaba mi permiso, me encuentro en una situación sumamente comprometida, donde tendría que estudiar nuevamente para poder obtener nuevamente 2 años más, o que mi esposa se metiera a estudiar y luego que ella obtuviera un permiso de trabajo. Hay muchas combinaciones que se pueden hacer. O sea, no significa que se nos acabaría Canadá, pero sí significa que tendríamos que hacer esfuerzos muy importantes y cambiar el rumbo de las decisiones que hemos tomado para poder continuar con nuestra estancia aquí. Entonces, pero bueno, va a salir, las cosas van a salir. Estamos juntos, mi esposa, mis hijos y yo, trabajando fuerte para que eso suceda, para que antes de 2021 nosotros ya felizmente podamos tener la residencia permanente. Si todo sale bien, como hasta ahorita ha salido, para diciembre de este año, diciembre, enero a más tardar, yo estimo ya tener la residencia permanente y después de ahí me voy a ir una semana de vacaciones, es lo primero que voy a hacer. Una semana completita de vacaciones con mi esposa a visitar lugares recónditos de Canadá, del norte, a ver qué hacemos y luego retomar nuestra vida en Canadá ya desde otra trinchera, ya con mucha más fortaleza, porque mientras no tengas la residencia permanente, estás tan débil, tan, tan vulnerable, tan en desventaja, todo te sale más caro, la educación de tus hijos te sale increíblemente más cara, también la cuestión de los empleos, no tienes la libertad completa de dedicarte a lo que tú quieras, tiene que ser una posición calificada, hay muchas cosas que hay que ver, ¿no? Muchas cosas y aparte la cuestión de que pues, tú quieres ser residente permanente en el lugar donde estás y luego quieres tener un pasaporte y no quieres estar en desventaja, no quieres ser menos que los demás en ese sentido, ¿no? Aquí es una cultura de respeto y hay una civilidad enorme y es un país de leyes. Sin embargo, pues no eres ciudadano, ¿no? Si no eres residente permanente, estás invitado en el país con una fecha de vigencia. Y yo no quiero tener fecha de caducidad en Canadá. Yo no quiero tener una fecha de expiración en Canadá. Yo quiero ser residente permanente y después de eso voy a ser ciudadano. Ok, amigos, pues yo con esto concluyo. Gracias por acompañarme en este largo video. Creo que hacía falta. Y al menos yo me siento bien de haber compartido esto. Ojalá y haya podido resumir y haya encontrado las palabras correctas, precisas, para poder comunicarte esto. Recuerda que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.